El filósofo de la Ilustración y médico John Locke escribió una vez una frase en uno de sus ensayos que condensa el núcleo de cómo adquirir verdadera comprensión, conocimiento y aprendizaje. Muchos de quienes nos consideramos aprendices de por vida nos hemos topado con un problema particular que, en realidad, es común a la mayoría. A pesar de leer muchos libros, a veces surge la sensación de estar siempre leyendo, pero nunca aprendiendo. Aparece entonces una queja familiar: simplemente no logro recordar lo que he leído. En lo que sigue, quiero compartir esa frase de Locke y examinarla contigo con calma. Vamos a desmenuzarla y a sopesarla, porque al hacerlo se revela una clave esencial para desarrollar comprensión real a partir de la lectura. Pero también queda al descubierto un enfoque profundamente perjudicial, una forma de pensar que socava nuestra capacidad de aprender sin que apenas seamos conscientes de ello. Finalmente, de esta reflexión se desprende un consejo sencillo y notablemente eficaz, capaz de transformar de inmediato la manera en que leemos y lo que obtenemos de ello. Así que, veamos con detenimiento la frase de Locke: la lectura solo proporciona a la mente los materiales del conocimiento. Es el pensamiento lo que hace nuestro aquello que leemos. Esa es la piedra húmeda sobre la cual se afila perpetuamente la hoja del aprendizaje. En muy pocas palabras, Locke consigue condensar una verdad sobre cómo se forma el verdadero conocimiento, no como simple acumulación de información, sino como comprensión viva y operante. No se trata solo de una observación elegante. Dentro de esta frase hay una idea que la mayoría de las personas pasa por alto y que, al hacerlo, neutraliza por completo su poder. De hecho, muchas personas, al escucharla por primera vez, creen haberla entendido de inmediato, cuando en realidad cometen el mismo error que Locke está señalando. Por eso vale la pena detenerse, desarmar la frase pieza por pieza y extraer de ella todo su contenido, porque hacerlo puede transformar de manera importante nuestra forma de aprender. Lo primero que salta a la vista es que la afirmación está claramente dividida en dos momentos. En el primero, Locke nos dice que la lectura, y hoy podríamos extender esto a lo que vemos, escuchamos o consumimos como información, solo nos entrega los materiales del conocimiento. Es decir, datos, ideas, conceptos, argumentos, ejemplos. En el segundo momento, introduce el elemento decisivo, el pensamiento. Solo cuando pensamos activamente sobre lo que leemos, eso que era externo deja de ser algo ajeno y pasa a ser verdaderamente nuestro. Aquí está el núcleo de la frase, y también el punto que suele ignorarse. Esta segunda parte es, por decirlo así, el verdadero fuego del aprendizaje. Es el crisol en el que todo lo que absorbemos de manera pasiva se somete a una prueba. Lo superfluo se quema, lo confuso se depura y solo queda lo esencial, lo sólido, lo verdaderamente comprendido. La imagen que usa Locke, la piedra húmeda sobre la cual se afila la hoja, es especialmente interesante. La piedra no crea la hoja, pero sin ella, la hoja se embota. Del mismo modo, la lectura no crea el conocimiento por sí sola, solo proporciona el soporte sobre el cual el pensamiento puede afilarse una y otra vez. Sin embargo, a pesar de esto, la mayoría de las personas se queda casi exclusivamente en la primera parte. Leemos mucho, vemos muchos videos, pero rara vez pensamos de manera profunda sobre lo que consumimos, y este es un error de enfoque verdaderamente catastrófico. Generalmente caemos en este error porque solemos ser imprecisos, e incluso ingenuos, cuando explicamos por qué leemos. Si le preguntas a alguien por qué lee, probablemente responderá: leo para adquirir conocimiento. Pero hay un detalle importante: eso no es del todo cierto. La lectura no nos da conocimiento, nos entrega únicamente los materiales. La idea de que leemos para adquirir conocimiento, y de que la lectura, casi por sí sola, nos vuelve más inteligentes encierra un gran malentendido sobre cómo funciona realmente el aprendizaje. De manera implícita, muchas personas parecen pensar algo como esto: si leo muchos libros, si me esfuerzo por retener datos, consejos y afirmaciones, entonces me convertiré en una persona conocedora. Este tipo de error no se limita a un caso particular, sino que aparece de manera recurrente en la forma en que muchas personas se relacionan con el conocimiento en general. Basta con escuchar una idea, reconocer una frase o identificar un concepto para asumir que ya se ha comprendido plenamente. Desde esa perspectiva, captar la formulación de un pensamiento y poder repetirlo parece suficiente,
como si el simple reconocimiento intelectual equivaliera a una comprensión verdadera. Lo que ocurre es que se confunde la familiaridad con una idea con su verdadero entendimiento. El hecho de poder señalar una frase, resumir un argumento o decir, ya lo sé, genera la sensación de haber aprendido algo, cuando en realidad solo se ha establecido un contacto superficial. Paradójicamente, es precisamente a este tipo de actitud a la que Locke está apuntando de forma crítica. Lo que él identifica es el error de confundir la memorización de una idea con su comprensión real. Recordar un consejo, repetir una frase o reconocer una cita no implica haberla hecho propia. Sin el trabajo del pensamiento, la reflexión, el cuestionamiento y la elaboración personal, lo leído permanece en la superficie y no se transforma en conocimiento verdadero. Así que podríamos decir que la frase de Locke da lugar a dos principios fundamentales que ayudan a entender cómo funciona realmente el conocimiento. El primero es que conocer algo acerca de una cosa no equivale a conocerla en sentido pleno. Existe una diferencia clara entre tener información sobre algo y haber desarrollado una relación real con ello. Para ilustrarlo, pensemos en un ejemplo sencillo. Si veo una moneda antigua con la imagen de la reina Isabel, puedo afirmar sin dificultad, sé que esa es la reina Isabel. Sin embargo, eso no significa en absoluto que la haya conocido, ni que haya tenido trato con ella, ni que comprenda su carácter, sus decisiones o su manera de actuar. Se trata únicamente de una familiaridad meramente nominal, correcta en términos informativos, pero limitada en términos de conocimiento real. El segundo principio está relacionado con esta diferencia, y tiene que ver con la idea de familiaridad y cercanía. Conocer verdaderamente a algo, o a alguien, implica mucho más que identificarlo y recordarlo. Esta distinción se aplica del mismo modo a los hechos, las ideas y la información que obtenemos a través de la lectura. Con frecuencia, leemos un texto y pensamos, esto es un consejo, ya lo memoricé, ya lo sé. Pero en realidad, lo que ocurre es que solo hemos registrado una formulación, sin haberla integrado en nuestra forma de pensar. La idea todavía no ha pasado a formar parte de nosotros, no hemos examinado cómo funciona, en qué situaciones se sostiene, en cuáles falla o qué implicaciones tiene. En ese sentido, sigue siendo algo externo, algo que reconocemos, pero que no hemos asimilado. Eso es precisamente lo que Locke quiere señalar cuando habla de convertirse en alguien verdaderamente conocedor. Este punto se vuelve aún más evidente en la vida cotidiana. Es común ver a personas que se enorgullecen de leer un libro por semana, o incluso uno cada pocos días, como si la velocidad y la cantidad fueran garantía de conocimiento. Sin duda, ese hábito puede exponerlas a muchas ideas valiosas y a numerosos consejos útiles, pero esa exposición, por sí sola, no garantiza que esas ideas se integren realmente en su forma de pensar. Lo que se obtiene es una familiaridad general con muchos contenidos, no una comprensión sólida de ellos. Sin embargo, el otro principio que queremos considerar es el siguiente. Puedes recordar un hecho sin conocerlo realmente, pero no puedes conocer un hecho sin tener memoria de él. Vale la pena detenerse a examinar esta afirmación por un momento. Es posible memorizar datos, fórmulas o consejos y, pese a ello, no conocerlos de verdad. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Imagina que alguien te pregunta, ¿cuántos minutos tiene una hora? La mayoría respondería de inmediato, 60. Es un dato que todos recordamos sin dificultad. Ahora permíteme cambiar la pregunta. ¿Acaso podrías explicar por qué una hora tiene 60 minutos? ¿Realmente sabes de dónde proviene esa división del tiempo? ¿Cuál es su origen histórico? ¿O por qué seguimos usando ese sistema hoy en día? Lo más probable es que muchos no tengamos esa respuesta. Entonces, sabemos el dato, lo recordamos con facilidad, pero no estamos familiarizados con él en un sentido más amplio. No conocemos cómo funciona, por qué es así ni cómo llegó a establecerse. Hemos memorizado un hecho, pero eso no equivale a conocerlo, y esto es algo que todos hacemos constantemente. Cuando abordamos el aprendizaje de esta manera, leo mucho e intento memorizar la mayor cantidad de información posible, días después aparece una sensación extraña, he leído bastante, pero no siento que haya aprendido. Y esto sucede porque hemos confundido saber algo acerca de un hecho con conocerlo de verdad. No estoy diciendo, por cierto, que recordar cosas esté mal.
La lectura nos proporciona los materiales del conocimiento, pero no es el conocimiento en sí. Piénsalo de la siguiente manera. Tu mente es como un sitio de construcción. Un libro puede traer madera, cemento, arena, ladrillos y ventanas, pero no trae la casa. Puede ofrecer directrices, incluso los planos, pero eres tú quien tiene que construirla. La mayoría de nosotros actúa como si bastara con acumular todas esas mejoras para la mente, como si simplemente colocarlas allí ya sirviera de algo. Pero un edificio lleno de materiales sigue siendo solo un almacén. Solo se vuelve útil cuando hay trabajo, cuando esos materiales se instalan y se integran en una estructura. Y esto nos lleva a la segunda parte de la frase de John Locke, que es también la más exigente. Él señala que la información, los consejos, las verdades o los hechos deben hacerse propios y han de convertirse en conocimiento. Esta es la diferencia entre guardar monedas en una alcancía y alimentarse. En el primer caso solo acumulas, en el segundo, lo que ingieres pasa por ti, extraes lo necesario y se incorpora a tu cuerpo, se vuelve parte de ti. De la misma manera, cuando leemos no basta con recopilar información, es necesario que esa información se integre en nosotros, y esto ocurre mediante el pensamiento. El proceso se vuelve personal cuando evaluamos lo que leemos, cuando examinamos si estamos de acuerdo, y cuando consideramos en qué situaciones un consejo podría fallar. Al leer historia, el aprendizaje se vuelve más sólido cuando nos detenemos a imaginar las escenas, a reconstruir los acontecimientos y a colocarnos en el lugar de los personajes. También cuando logramos ver cómo un hecho se relaciona con otro y forma parte de una secuencia más amplia. En la literatura ocurre algo similar. Los personajes adquieren sentido cuando podemos reconocerlos en personas reales, en experiencias cercanas o en situaciones que conocemos. En ese punto, el contenido deja de ser algo externo, se vuelve propio. Dicho esto, en relación con la apropiación, el escritor Walter Benjamin, en un ensayo sobre desempacar una biblioteca, acababa de mudarse de casa y estaba sacando sus libros de las cajas, reflexiona precisamente sobre los libros. Allí afirma que la posesión es la relación más íntima que uno puede tener con los objetos. Y esto tiene que ver con el aprendizaje más de lo que parece. Cuando poseemos algo, ese algo adquiere un peso distinto para nosotros. Una persona puede enterarse de que el coche de un vecino ha sido vandalizado y reaccionar con un gesto de desaprobación hacia quienes lo hicieron. Pero si esa misma persona ve a unos vándalos acercándose a su propio coche, probablemente estaría dispuesta a confrontarlos, incluso a exponerse físicamente, para interponerse entre ellos y el vehículo. Y esto pasa sencillamente porque es suyo, y eso cambia todo. Ese coche forma parte de su vida, lleva a sus hijos al colegio, depende de él para ir al trabajo, ha hecho viajes y acumulado recuerdos. Incluso cuando finalmente se vende, no es raro sentir cierta melancolía al verlo alejarse. Cuando poseemos algo, se vuelve íntimo. Si esto ocurre con los objetos, con mayor razón ocurre con los pensamientos. Cuando nos tomamos el tiempo de digerir aquello que leemos, en lugar de apresurarnos a recolectar la siguiente idea para depositarla en una especie de alcancía mental, como si acumular pensamientos nos volviera más ricos, cuando en realidad no es así, entonces lo asimilamos. Lo interiorizamos, caminamos con ello, lo estudiamos desde distintos ángulos y extraemos nuestras propias conclusiones. En ese preciso momento, la idea deja de ser, en palabras de Schopenhauer, ajena. Puede tratarse de un consejo que descubrimos que falla o que resulta acertado, pero nos hemos familiarizado con él y ahora forma parte de nosotros. Y entonces ocurre algo curioso. Eso que realmente hemos hecho nuestro es lo que permanece, y también es lo que recordamos. Muchas veces se nos enseña que la memorización es la raíz del conocimiento, cuando en realidad es su resultado. Incluso si pensamos en ámbitos como las matemáticas o la cocina, solemos creer que aprender consiste en memorizar. Sin embargo, ¿cómo se memoriza realmente? Pues trabajando activamente con ello, repitiendo el proceso una y otra vez. Lo mismo ocurre con las matemáticas. La única forma de aprenderlas es resolviendo cálculos de manera reiterada. Esa práctica nos obliga a interactuar con los conceptos, a convivir con la multiplicación o la división, y mediante la repetición constante, ese conocimiento termina integrándose en uno. Si llevamos esto un paso más allá y pensamos en la experiencia de construir algo durante la infancia, por ejemplo,
Fabricar un objeto sencillo aplicando principios matemáticos, medir tablas para que encajen, calcular longitudes, repartir pesos para que no se caiga, vemos cómo el aprendizaje se fija de otra manera. Cuando alguien construye algo por sí mismo, utilizando fórmulas y cálculos para que funcione, ese conocimiento se vuelve tan cercano que no se olvida. En ese punto no solo se sabe que una ecuación es correcta, sino que se comprende cómo funciona. Como mencionamos implícitamente antes, para volvernos verdaderamente conocedores necesitamos entender la lectura como algo que nos proporciona los materiales sobre los cuales luego debemos pensar. Solo así podemos hacerlos nuestros. Es ahí donde aparece el conocimiento real, cuando lo aprendido se integra, cuando nos volvemos íntimamente familiarizados con ello y, como consecuencia natural, lo recordamos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se logra esto? Existen muchas maneras y, en gran medida, todo comienza con hacerse las preguntas adecuadas. Pero existe una herramienta simple que lo facilita todo, el instrumento más poderoso de influencia humana jamás encontrado, incluso en el hogar más humilde, un lápiz. Cuando leas, hazlo siempre con un lápiz a mano. Escribe tus pensamientos en los márgenes o, al menos, en un cuaderno aparte. Porque mientras leemos, surgen ideas inmediatas, impresiones fugaces que aparecen en el momento. Edgar Allan Poe lo entendía muy bien. De hecho, decía, al adquirir mis libros, siempre me he preocupado porque tengan un margen amplio. Quería márgenes grandes porque le permitían anotar los pensamientos que le iban surgiendo mientras leía. Podemos leer y comprender un texto, pero nuestros pensamientos son frágiles. Se comportan como vapores, se disipan en el movimiento constante de ideas que aparecen, se corrigen, se reemplazan y se pierden. En cambio, cuando nos detenemos a escribir, ocurre algo distinto. Escribir nos obliga no solo a recordar lo que se dice, sino a comprenderlo y hacerlo propio, a pensarlo con detenimiento, a confrontarlo. Decimos cosas como, aquí el autor se equivoca por tal razón, este personaje probablemente hará esto más adelante, este tema parece atravesar todo el libro, observa cuántas veces se repite esta palabra. En ese momento dejamos de pasar páginas y empezamos realmente a pensar. Y es exactamente a esto a lo que se refería Locke cuando decía que la lectura nos proporciona los materiales, pero es el pensamiento lo que los hace nuestros. Cuando la lectura se practica de este modo, el texto deja de ser algo que simplemente se recorre. Las páginas comienzan a llenarse de huellas del pensamiento, señales, notas, palabras destacadas, conexiones que se establecen al margen. Se trata del rastro visible de una mente que se detiene y trabaja activamente con lo que lee, más que de una acumulación mecánica de marcas. En ese espacio ya no está solo la voz del autor, sino también la del lector, dialogando con él. Mortimer J. Adler, en Cómo leer un libro, señala que la verdadera posesión de un texto solo se alcanza cuando el lector lo trabaja, lo anota y lo interroga. Leer no es pasar los ojos por las palabras, sino establecer una relación en la que las ideas son analizadas, puestas a prueba y ordenadas. Es justamente ese trabajo el que permite que la lectura no se agote en el momento, sino que siga produciendo comprensión con el tiempo y revele aspectos que una lectura apresurada nunca llegaría a mostrar. Esta es, en última instancia, la clave para no leer sin aprender. Si sientes que lees mucho, pero olvidas casi todo y no percibes un avance real, quizá el problema no sea que lees poco, sino que lees demasiado rápido. Despacio y con constancia se gana la carrera. En lugar de perseguir cantidades interminables de información, hace falta detenerse, pensar, desarrollar una idea y permitir que genere otras. Cuando abordamos el conocimiento y la lectura de los libros de esa manera, nos convertimos verdaderamente en aprendices, porque tomamos los materiales que nos ofrece la lectura y los incorporamos mediante el pensamiento. Aprender a leer bien implica también aprender a demorarse, a resistir la urgencia de avanzar constantemente hacia lo siguiente. A comprender que el conocimiento profundo no se construye a partir de la rapidez ni de la cantidad. Leer con un lápiz en la mano es, en el fondo, una expresión de respeto, hacia el texto, hacia el propio pensamiento y hacia el tiempo que exige comprender algo con seriedad. De ese modo, la lectura deja de ser un simple tránsito y se convierte en un acto de apropiación silencioso, a través del cual lo leído se integra, poco a poco, en la forma misma de pensar de quien lee.
Cuando uno considera cuán vasto y cuán íntimo para nosotros es el problema de la existencia, esta existencia equívoca, torturada, fugaz, de apariencia onírica, tan vasta y tan cercana que, tan pronto como un hombre la descubre, oscurece todos los demás problemas y fines, y cuando uno observa cómo todos los hombres, salvo unos pocos y raros casos, no tienen una clara conciencia de ese problema, e incluso parecen completamente ignorar su presencia y se ocupan de todo menos de eso, viviendo sin pensar más que en el día que pasa y en el breve lapso de su futuro personal, ya sea descartando expresamente el problema, o mostrándose demasiado dispuestos a llegar a un acuerdo con él adoptando algún sistema de metafísica popular y dejándose satisfacer por él, cuando uno toma todo esto a pecho, puede llegar a la opinión de que se puede llamar pensante al ser humano solo en un sentido muy remoto, y desde entonces no sentir ya ninguna sorpresa particular ante cualquier rasgo de desatención o locura humana. Tal como aprendemos de Schopenhauer, solo cuando pensamos es cuando nuestro conocimiento se integra como una parte viva dentro del sistema total de nuestro pensamiento, cuando queda en relación completa y firme con lo que sabemos, cuando es comprendido con todo lo que lo funda y lo sigue, cuando lleva el color, el matiz preciso, la marca distintiva de nuestro propio modo de pensar, cuando llega exactamente en el momento justo. Esta es la aplicación perfecta, más aún, la interpretación del consejo de Goethe. Ganar nuestra herencia por nosotros mismos para realmente poseerla.